La clave del éxito, con Estrella Fuertes. Hola de nuevo. El mundo del espectáculo empieza temporada con la mirada puesta en el público y en que se reconozca la cultura como lo que es un bien esencial. Llevan meses reclamando medidas urgentes para garantizar su supervivencia. Lamentan la incongruencia de reducir aforos o cerrar salas cuando aviones, trenes, metros van a menudo demasiado llenos y vuelven a los escenarios cuando España vive una segunda ola del coronavirus muy preocupante. De todo ello vamos a hablar hoy con una actriz que vemos estos días en televisión, en la serie Servir y Proteger de Televisión Española. La hemos visto también en cine, en teatro y que es muy querida en este programa. María Molins, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Estrella, muchas gracias, muy bien. María, que vuelves de Madrid justo ahora, o sea, has vivido en Madrid durante estos meses con la serie que habéis acabado de momento de rodar, Servir y Proteger, ¿verdad? Sí, Servir y Proteger. He estado todo el año hasta que nos han confinado, pues he estado rodando ahí y como nos quedó colgada y la audiencia estaba subiendo tanto durante el confinamiento, porque la gente veía la tele, pues nada, en fase 2 ya nos fuimos todos a trabajar con permisos laborales hasta día de hoy. Y bueno, y con todas las medidas higiénicas pertinentes, ¿no? Uh-huh. Enseguida hablaremos de vuestras reivindicaciones y de esa necesidad de que se entienda la importancia de la cultura en nuestra sociedad, pero las últimas horas hemos visto imágenes de un Teatro Real de Madrid donde el público se ha quejado, se ha puesto en pie al no poder guardar la distancia de seguridad entre las butacas en esa zona y los propios artistas han parado el espectáculo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo valoras? A ver, yo de entrada decir que todos los teatros han cumplido y están cumpliendo con todos los protocolos como los que más. Realmente creo que se ha puesto todo el mundo las pilas. Entonces una imagen como la del Teatro Real es dolorosa, muy dolorosa, primero porque evidentemente te saltas una parte muy importante de las medidas higiénicas y eso no debe ocurrir nunca ahora en la situación en la que estamos. Yo quiero achacar a que ha habido un error informático. Espero que sea este el tema, es decir, esto puede pasar, no suele pasar, pero puede haber una excepción y yo creo y quiero creer que ha sido una excepción el que en el gallinero, justamente en la parte de arriba del teatro, se haya descontrolado. También decirte que en comparación con los trenes que van cada día, los metros que van cada día y los aviones, lo que pasa en ese gallinero está pasando continuamente a diario en otros sitios. Pero en la cultura que se nos ha señalado como si fuéramos, no sé, como las cruces en la época de los nazis, ¿no? Como si fuéramos propagadores de esta pandemia, y realmente los teatros son sitios muy seguros porque la gente está sentada separada, miras hacia adelante con tu mascarilla, estás hora y media, máximo 2 horas en un sitio, no estás en un sitio tomándote copas con la boca abierta, gritando, hablando, estás en silencio, con lo cual es un sitio muy seguro, un teatro. Entonces, que haya imágenes como la del Teatro Real duele, y espero que salgan las explicaciones a decir que ha habido un error informático y no tiene que volver a ocurrir. Bueno, tiene que pasar esto. Tenemos en todo caso que el público ha sido capaz de mostrar su rechazo y quizás sea este el ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, y además entiendo perfectamente el rechazo. Creo que los mismos actores también, todo el mundo estuvo de acuerdo aquí. No se puede hacer esta función en estas condiciones y espero que salgan los responsables a decir qué es lo que ha ocurrido. Y importante que los artistas pararon la función, ¿eh? Es decir, no se siguió como sí se ha continuado en otras reuniones de muchísimo riesgo y se han celebrado, y esto está ocurriendo desgraciadamente. La pandemia en España se está cebando, estamos viendo que está bastante descontrolada, esta es la realidad. Ante una situación así,
medidas de seguridad, respeto, por protegernos y proteger así a los demás, ¿verdad, María? Porque ¿qué podemos hacer, no? Claro, vosotros como que necesitáis llenar esos teatros, precisamente estos días, las salas, los escenarios, los teatros que han estado cerrados, inactivos durante tantos meses, vuelven, arrancan la temporada a nivel de toda España. Claro, es importantísimo mantener esas medidas de seguridad porque son las que van a permitir que esos teatros continúen abiertos y activos y que esas familias, tantísimas familias que vivís de esa profesión que es la cultura, dramaturgos, directores, actrices como tú, guionistas, todo ese mundo, ese universo de familias puedan comer y puedan trabajar. Totalmente, y después algo que es ya que está ya como por encima de todo esto, que es el bien cultural que le llega a la sociedad. La cultura tiene que estar situada en un bien de primera necesidad, de necesidad básica, porque nos salva de épocas tan de incertidumbre como estas, en las que el espíritu queda mermado porque el miedo se lo devora todo y devora nuestro espíritu y nos volvemos seres más de blanco y sin negros, nos enfadamos más, tenemos amigos que están en situaciones críticas económicamente y después está la enfermedad, entonces nos volvemos seres nos refiamos poco del vecino y esto lo que la cultura hace es poner color a todo esto y es básico que la cultura siga. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, la cultura pues ha hecho los deberes de una manera extraordinariamente eficaz. Si ha habido un teatro como el Teatro Real en el que ha pasado algo, realmente, bueno, pues ahora sale a la luz. Pero es que hay incongruencias muy grandes como la que Lolita Flores el otro día sacaba en su Instagram. Decía, voy de bolo, no me acuerdo, creo que era en Valencia. Dice, la gente que me viene a ver en autocar, van todos juntos en el autocar, juntísimos unos al lado de los otros, metidos durante unas cuantas horas dentro de un autocar. Un espacio cerrado donde hay más riesgo por los aerosoles, etcétera, sí. Pues bastantes autocares que vienen a vernos vienen en estas condiciones, ¿vale? Es la incongruencia y lo vas a entender perfectamente. Luego llegan al teatro y se les hace hacer una cola a 1,5 metros de distancia cuando han estado horitas juntos. Pero cuando llegan al teatro, como el teatro sí cumple con todas las normas, hacen 1,5 metros de distancia entre espectador y espectador, se lavan las manos, se toman la temperatura, llegan a sus butacas, están confinados en las butacas, solo pueden estar 2 juntos, pero van separadas las unas de las otras, con lo que esto significa para económicamente para un teatro, tener menos localidades, pero sí lo están cumpliendo. Pero fíjate la contradicción. Vienen autocares hacinados, metidos como enlatados, y luego en los teatros, que son sitios seguros, sí se los separa. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a ser un poco más lógicos y congruentes con todo. Vamos a intentar que en vez de venir en un autocar vengan repartidos en 2 autocares, por ejemplo. Seamos consecuentes con todo, porque el virus, ¿qué pasa? En los autocares no está y en el teatro sí. No, señores, pero probablemente en los autocares hay más virus. Entonces hay que cuidar muchísimo. Autocares, metros, autobuses, aviones, aves. Yo el otro día iba en un ave 3 horas y media, metida en un ave, lleno, petado. Entonces, cuando yo voy al teatro ya sé que hay unas normas porque sé que el teatro ha hecho los deberes. ¿Puede, por favor, los transportes públicos también hacer sus deberes? Claro, eso es una responsabilidad también del gobierno central y los autonómicos, pero también del central, porque el AVE creo que la relación es más de gobierno central, ¿no? Tomar medidas para que esos trenes que estáis sufriendo, porque no se me ocurre otra palabra, tú en tu caso, María Molins, que estamos hablando hoy, y tantísimas personas que nos pueden estar escuchando, que van a trabajar en unas condiciones que llegan a la empresa tomando medidas, pero lo que decías, el metro, el tren, a tope. A tope, los aviones a tope, sí. Y había una imagen muy divertida el otro día en Instagram, que era un avión parado, puesto en vertical, diciendo, bueno, pues mira, las butacas de los aviones, como pueden ir llenos, que nos sirvan para que sean teatros. Si en los aviones se puede poner a todo el mundo allí, hagamos teatro dentro de los aviones porque nos saldrá más rentable. Imagínate la contradicción tan grande, ¿no? Entonces, a la cultura se le está exigiendo unas medidas extraordinarias cuando en los transportes públicos no. Seamos consecuentes. María, se está declarando la cultura bien esencial. ¿Qué te sugiere esta proclamación o declaración de intenciones
¿O te parece que va a ser algo efectivo? ¿Cómo lo ves? Yo espero que no quede en el tintero, que no quede en unas palabras, que no quede en unas risas y en unas fotos. Espero que esto sea así realmente. Espero que si somos europeos lo seamos de verdad. Espero que miremos los países nórdicos como ellos miran y cómo cuidan a su cultura, que ya hace mucho tiempo que la consideran un bien esencial. Y entonces sí me voy a creer que somos un país que podemos prosperar, que será próspero. Porque lo demás, apuntar siempre a la cultura, rebajarla, ningunearla, es de regímenes dictatoriales, cuando se quemaban libros, cuando no se abrían los teatros, no se podían hablar diferentes lenguas. Esto es de ese régimen. Entonces, que vayamos siendo un poquito más realmente europeos en el buen sentido de la palabra, o sea, que vayamos siendo cada vez más progresistas en este sentido y creamos más en la cultura, siempre es una buena noticia. Uh-huh. Vamos a recordarlo, que nunca está de más, la cultura aportó al Producto Interior Bruto el año pasado más de un 3,2% del total, una suma cercana a los 40.000 millones de euros. Además, la industria cultural da trabajo a más de 700.000 personas, bastantes más se calcula, que ya representa un 3,6% del empleo total del país. Y este dato ha reflejado un incremento sustancial del 2,9%, casi el 3%, y ha marcado un récord en generación de puestos de trabajo. Se está, por tanto, pendientes de medidas exclusivas para el sector, como sí ha pasado en otros países, Alemania, Francia, donde como mínimo se calculan importes de ayudas de 22 millones de euros, decía Macron, en Francia. ¿Estáis satisfechos con las medidas que hasta ahora se han tomado para las trabajadoras y trabajadores de la cultura en nuestro país? A ver, en estos momentos estamos en una situación crítica. O sea, situaciones como la de que de repente en un teatro un actor se pueda poner enfermo y tenga que irse a su casa 15 días, la función evidentemente tiene que parar. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? Las ayudas están llegando a cuentagotas, pero están llegando a los empresarios, pero el trabajador queda fuera de todo esto. Y siempre con la picaresca va a pasar, y sigue pasando, y seguirá pasando en este país, que te van a contratar y te van a decir, mira, es que estamos en una situación precaria, tú que tenías este sueldo te lo voy a rebajar. Y siempre acaba pagando el trabajador, la trabajadora, siempre acaba pagando los platos rotos. Y detrás de cada trabajador o trabajadora hay familias. Entonces, esto tiene que revertirse. En un momento dado tuvimos una conversación, ¿verdad?, en privado, que no vio la luz, pero que ahora quizás sí que es el momento de comentarlo. En alguna ocasión has optado por nacionalizar la cultura, por una gestión 100% pública, para que alguien tome las riendas para asegurar y garantizar la igualdad y unos sueldos dignos. Pues sobre todo en situaciones como en una pandemia, ahora que es similar a lo que podría ser una guerra, donde realmente tienes que obedecer una serie de órdenes. Parece que estemos en una especie de dictadura sin estarlo, pero hay que obedecer una serie de órdenes, porque si no se nos desmadra un virus, una pandemia que tenemos aquí. Sobre todo en estas situaciones es cuando excepcionalmente la cultura, las ayudas que llegan tendrían que ser supervisadas por gestores, es decir, nacionalizarlas, saber a dónde va hasta el último céntimo, porque por ejemplo, un festival que va a reducir el 70% de su programación no puede recibir lo que recibía antes, que reciba solo lo que va a producir. Ese excedente que vaya a otras productoras pequeñas, medianas y pequeñas, que sí van a jugarse la vida y el cuello para dar de comer a otras familias. Entonces, esto se tiene que supervisar, porque si no va a ser un desmadre. Cobran siempre mucho los grandes, ¿vale? Esto pasa pues en todos los sectores, pero en la cultura es muy triste que pase, porque es un pastel que tiene que repartirse, porque tiene que llegar al final al trabajador, que es el creador. Si alguien crea, es el trabajador. Si alguien crea cultura, son los inventores, y los creadores de cultura son estos trabajadores. Y al final hay grandes macroempresas públicas y privadas que se llevan toda la parte del pastel y que son los que a veces también estrangulan más y esto es lo que no tiene que pasar. Por eso yo digo, en momentos excepcionales como ahora tiene que haber una nacionalización de las ayudas. De las ayudas. Sí, Queda de claro. las ayudas, claro.
María, tú eres afortunada relativamente, todo el mundo tiene sus cositas privadas, pero eres afortunada en el sentido que no solo estás en el teatro, también has hecho cine, la televisión, esta serie que acabas de rodar. En estos tiempos la industria audiovisual para ti estás activa comparada con otras personas, otras compañeras y compañeros que están viviendo situaciones dramáticas que muchas veces el público desconoce, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo que viven estas personas que tú conoces, que yo sé que conoces, esta situación, esta pandemia? Bueno, pues toda cara tiene una cruz. La pandemia, pues por desgracia, pues se está viendo más la cruz que la cara. Estamos viendo colas de gente recogiendo alimentos. Evidentemente hay compañeros y compañeras que los has visto en televisión, que los has visto en teatro, que los has admirado y que son buenos trabajadores, pues son buenos artistas que van a recoger comida. Entonces, a mí se me ponen los pelos de punta cuando estoy diciendo esto. Lo digo porque es que en otros países los ERTES o las ayudas llegan a todo el sector, a todos los trabajadores. En España todavía el artista no está considerado un trabajador con todos los derechos. No hemos cobrado ERTES porque no se nos considera trabajadores. Entonces, el trabajador artista, cuando trabaja, cobra, cuando no trabaja, no cobra nada. Eso es algo que a mí se me ponen los pelos de punta, porque yo cuando decidí ser artista, porque lo sentía y porque lo llevaba dentro, he tenido que trabajar muy duro. La gente dice, qué suerte has tenido, ¿no? Qué suerte, ¿no? Qué suerte. Me hablan de la suerte, digo, bueno, tú no sabes la de viajes que me he tenido que pagar en AVE para ir a hacer pruebas y que me digan que no. Por tú ejemplo, no sabes la de años y de dinero invertido en hoteles, en sitios para ir a hacer una puñetera prueba, ¿no? Sí que es verdad que he ido trabajando y sigo trabajando, y es verdad que hay un factor suerte. Hay un factor suerte, hay un factor talento, y esto es así. Hay un factor también mucho trabajo detrás, mucho trabajo, muchas horas. Entonces, ojalá este país dé este paso. Cuando la cultura sea necesaria, se darán cuenta que la cultura la sustentan los creadores, las creadoras, y entonces todo empezará a cambiar. La pirámide se invertirá y se aplanará un poquito. Tienes esperanza. Ahora vamos a hablar de esa proyección, de esa esperanza. Vamos a hablar de lo positivo, de la cara, no solo de la cruz, por supuesto. Sí. Pero me gustaría preguntarte, en relación a lo que estás diciendo, ¿no? La situación dramática que estáis viviendo y el por qué no se valora al artista como un trabajador, como alguien que tiene un sacrificio, 12 horas como te has estado pasando rodando, de madrugada hasta la tarde, noche, preparaciones antes de esos trabajos, muchas puertas cerradas, muchos viajes para que te cierren la puerta. ¿Por qué no se entiende qué significa ser artista en este país? ¿Es que no se ha sabido explicar? Hay algo que no sé qué pasa en este país, pero yo empiezo y siempre lo achaco a lo mismo, pero yo creo que 40 años de dictadura, donde de entrada veníamos de una república riquísima culturalmente, estábamos en pleno apogeo de las vanguardias de pintura, pero de todo, de sainetes, o sea, había una florescencia, iba a decir una emergencia, una emergencia cultural, artística, de espectáculos tan grande, que cuando vino la dictadura y se cargó todo eso, pues realmente 40 años, porque si hubieran sido 2, 3, ¿no? Como en Francia, que hubo una dictadura de 2 años, dices, bueno, sí, nos hizo daño, pero 40 años son nuestros padres, en mi caso son nuestros padres que han vivido toda o parte de la dictadura y que nos han educado. Todavía está dentro de nuestro pensar, de nuestro hacer, que el artista es un titiritero, y que el titiritero es alguien como ¿sabes? Esto en Francia, yo siempre hago la diferencia. Cuando trabajé con comediantes, íbamos por todo el mundo. Llegábamos a Alemania, yo recuerdo el director del teatro donde estuvimos en Alemania, no recuerdo si era Zúrich, no recuerdo porque fueron 3 años de bolos, pero vino al camerino. Y cuando yo abrí mi camerino, tenía un ramo de flores, unos bombones, una tarjeta del director felicitándome, diciéndome muchas gracias, es un honor que estéis aquí. Y nos vino a saludar, a darnos la mano. Bueno, fue... Esto aquí no ocurre, no ocurre, ¿eh? De ahí, al día siguiente me voy a Algeciras, que no es por poner Algeciras, sí, sí. Podría ser Torredembarra, da igual, pero el trato es tan diferente. Venga, los artistas, vayan entrando, venga, sí, venga, van, rápido. Era esto. Entonces, yo creo, y achaco a esta falta de cultura. O sea, realmente la dictadura nos robó la cultura. Y ahora
que han pasado 40 años desde la muerte del dictador, o 40 y pico, somos hijos de esto y tenemos que ir limpiándonos de esta lacra oscura que fue la muerte de la cultura y volver a la educación. La educación y la cultura nos hará libres. Entonces, esta libertad es la que tenemos que reclamar. Ahora, ya. Quizás no se entienda, se me ocurre, que la importancia de la cultura precisamente porque se necesita cultura para comprenderlo. Imaginaos si es necesaria, ¿verdad? Doblemente necesaria. Se necesita cultura para entender que la cultura es importante. Exactamente, se necesita educación y cultura. Exacto. Dentro de la educación que se enseñe cultura, que los niños vayan a los teatros, que vean desde pequeños qué significa estar en un foyer de un teatro detrás, viendo cuánta gente está levantando pues los focos, levantando las escenografías, creando los vestuarios. Ese trabajo que hay detrás es cultura también. Programas de radio, programas de televisión, periodistas que están apoyando la cultura. Todo esto es un entramado de gente tan importante que está apoyando esa cultura que entre todos intentamos llevar hacia adelante, porque no olvidemos que la cultura da la felicidad. Ajá. O sea, los países, la cultura no solo aporta, y tú lo has dicho muy bien, el PIB, que hay un PIB importante que lo aporta la cultura, sino que también aporta el FIB, que es la felicidad interior bruta. O sea, es cómo ser libres y cómo ser felices. Pues abriendo un libro, viendo una obra de teatro, viendo la realidad desde otras perspectivas que la que tenemos, que es ahora mismo como en blanco y negro. Esto es lo que nos da la felicidad. Ese teatro documento que está tan reclamado, y que parece que por primera vez, y ahora hablo de esos premios Max que hemos vivido recientemente, con una obra que tú tienes algo que decir, Jauría, nos permite llevar a escena la realidad, porque el teatro documento, para quien no lo conozca, es ese teatro verbatim que es literal, donde los textos se corresponden absolutamente con la verdad, con lo que ha ocurrido, con hechos reales, como es el caso de Jauría, esa producción que ha merecido el premio Max a Mejor Espectáculo y también Mejor Adaptación, que yo digo, así se lo decía a Jordi Casanovas y a Miguel del Arco, autor y director de Jauría, que más que adaptación debería ser creación, porque en realidad lo que se ha hecho es, a partir de unos textos reales del juicio a la manada, construir una obra nueva, una nueva dramaturgia. María Molins tiene algo que decir sobre esta obra. Creo que eres defensora de que se vea más allá de donde se está viendo, ¿verdad? Sí, absolutamente, absolutamente. Es teatro necesario. Hay teatro que es sainete, que hay teatros de comedia que es fantástico porque la comedia forma parte de una parte del alma que es muy importante también, pero luego hay teatro de compromiso y real de hoy día, que es el teatro de compromiso, el teatro este que estamos reivindicando, donde ocurren hechos reales y estos hechos reales se llevan a escena. Siempre con la precaución y con la responsabilidad de saber que hay una persona que vivió estos hechos, que fue una víctima. Yo sé de dónde nace este texto porque mi compañero, la persona con la que comparto mi vida desde hace años, es el productor, y de él y del autor nació la necesidad de contar esto, que además yo cuando me dijeron, vamos a contar el caso de la manada, les dije, no va a salir bien, no es teatral, la gente lo ha visto en televisión, la gente está aburrida. ¿Y cuánto me equivocaba? No había suficiente, la gente estaba tan trastornada con este tema, que necesitaba saber más, y lo que hicieron en el teatro es llevar el juicio a escena. Tú ves el juicio. Cuando asistes a ese juicio, lo que te das cuenta es que estás asistiendo a una obra de terror. Se te ponen los pelos de punta de ver cómo las preguntas que le hacen a la víctima, por ejemplo, las respuestas que tienen sus agresores, las mentiras. De repente piensas, no puede ser. Y es nuestra sociedad. Entonces el teatro tiene un deber con la sociedad. Esta es la ganadora Premio Max 2020 y algo nos está diciendo. Necesitamos ver obras que hablen de nuestra sociedad de hoy. Me gustaría ahora también hablar de la tele, de la serie que acabas de completar el rodaje, Vuelves de Madrid, Servir y Proteger, que se emite por las tardes en Televisión Española y donde eres Verónica, ese personaje. ¿Cómo estás viviendo esta serie televisiva que te está aportando también muchas alegrías, verdad?
Sí, muchísimas, la verdad, sí. Muy bien, porque me tocó interpretar un personaje muy curioso, una abogada que viene de Barcelona, del barrio de Pedralbes, una persona adinerada, una persona muy acomodada, y que tiene una hija que quiere ser policía de un distrito que es uno de los distritos sur, uno de los distritos pobres de Madrid, donde precisamente ahora se están cebando, o sea, el confinamiento se da en estos distritos. Bueno, pues ella decide ser policía allí, porque su tío trabaja, es el comisario de esa... Y Verónica, este personaje, hace un arco muy interesante desde el principio de la serie hasta ahora, que es descubrirse a sí misma. Descubre que su marido le es infiel, descubre que no tiene ningún sentido su vida, que este mundo así más pijo y así, y se enamora de un chaval joven, que es un policía de barrio, y vive una historia muy, muy bueno, de amor, bonita, yo diría, de amor, y después también decide ser abogada en el centro cívico altruistamente, que esto es lo que para mí acaba terminando ser lo interesante del personaje, que es que ayuda a todo de temas sociales que salen allí, todo de temas de barrio, ¿no? Problemas de inmigración y tal. Ella pone su granito de arena y esto es lo que me gusta, que este personaje que estaba muy alejado de todo esto entra en el meollo del hueso y termina encontrando sentido a su vida. Amor incondicional al final, ¿verdad? Amor incondicional con un chico de barrio y una mujer de la alta alcurnia que se llevan más de 20 años y que además ha sido el novio de su hija. O sea, todo un poquito culebrónico, ¿no? Pero bueno, para mí, yo la he vivido con mucho amor, mucho cariño y la audiencia nos ha apoyado muchísimo, ¿no? O sea, que estamos muy contentos. Servir y proteger es lo que esperamos de nuestros líderes políticos, María Molins. Sí, servir y proteger esperamos de nuestros políticos. Sé que no lo tienen fácil, sé que no lo tienen fácil, pero sobre todo las peleas entre partidos es lo que más daño y menos confianza da a la sociedad, porque es tremendo y Madrid creo que está siendo una víctima de estas peleas y pullas entre partidos. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Qué piensas de esta pandemia? Está también trayendo una cara buena, aunque a veces cuesta decir esa palabra, ¿verdad? Viendo tanto sufrimiento. Por cierto, yo te quería preguntar sobre cómo ves, que seguro que lo estás lamentando, por supuesto, por la sensibilidad que tiene María, que nos conocemos ya un poquito de hace unos cuantos años, lo que está viviendo la gente mayor y lo que se está pasando en las residencias. ¿Cómo ves el hecho de que se vuelva a repetir esta situación? Mira, si empezábamos hablando ahora de la parte positiva, yo te voy a decir una parte positiva y es que el ser humano cuando está en situaciones de enclaustramiento, yo diría una palabra que no sé si es muy correcta, pero enclaustramiento, en su hacinamiento en sus casas, también hace un viaje interior. Esta es la parte positiva, que mucha gente ha revisado cosas suyas que no terminaban de estar o que no quería ver. Y yo lo he visto a mi alrededor, a gente que, gente que se ha separado, por ejemplo, no estaban bien en sus casas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, que es que no hay más que darte un silencio y un tiempo en la vida para poder revisar las cosas que no funcionan. Y hay gente que ha hecho revisión de uno mismo también, de cosas suyas, que no solo te separas de una pareja, uno mismo también revisa sus cosas. Esa es la parte positiva. Nos hemos dado cuenta, sin cumplirlo de momento, pero de que estamos ensuciando el planeta, todo esto es lo positivo. Para mí la cara muy oscura, y que es el miedo atroz, no le tengo tanto miedo al virus, como a esta deshumanización de la gente mayor. Como si se los ha dejado un poquito o mucho apartado un poquito de la necesidad que tenemos de calor de ellos también, pero que han trabajado toda su vida para terminar solos con un móvil mirando a la familia y a veces muriendo en esas condiciones, ¿no? Esta es la parte oscura, junto con los niños y niñas que han estado hacinados apoyados en los cristales de las ventanas, que yo los había visto en mi barrio, apoyados en las ventanas, mirando al infinito. Estos niños, las cabezas de estos niños, mentalmente, esto va a pasar factura. Entonces, de esto no nos hemos cuidado. Nos hemos cuidado de nuestra integridad física, de no ponernos enfermos, que no frivolizo. Es verdad, hay una pandemia. Pero la pandemia para mí dura
y que será muy dura de solucionar, va a ser los problemas emocionales y mentales que van a salir de toda esta deshumanización. Pues María Molins, lo que me queda por preguntarte, proyectos, creo que volverás a Madrid, pero aquí vas a hacer alguna cosa. ¿Nos puedes avanzar lo que te apetezca, por supuesto? Claro, por primera vez lo digo, está en unos inicios, pero tengo muchísimas ganas de empezar un proyecto que somos amigos que nos hemos juntado para hacer una película y queremos llevarla. Esto va a ser aquí, en Cataluña, y muchísimas ganas de volver a mi casa para hacer algo que te apetece, ¿no? Y con la gente que te apetece. Esto lo iremos haciendo chup chup, ya te iré contando, que sabes que a ti me gusta contarte las cosas porque nos tenemos confianza. Y después, claro, pues estas cosas que todavía no las puedo contar mucho, tampoco cuentan con muchos recursos económicos, pero en cambio lo que sí es una serie que voy a empezar con Netflix, que tenía que empezar ahora, septiembre-octubre, pero por el tema del COVID se va a retrasar a diciembre-enero. Y esto me apetece mucho también porque es volver a trabajar con José Coronado y con una serie de actores que voy conociendo, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes de ti, tú ya lo sabes, María, siempre te seguimos la pista desde hace muchos años ya, porque ha pasado el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Y ha pasado, y durante ese tiempo María Molins ha hecho muchísimas cosas, cine, ha hecho televisión, ha hecho teatro y ahora va a hacer esta peli que vamos a poder ver, espero, sí. Y que ojalá la pandemia no se lleve esos sueños y esos proyectos para que puedan hacerse realidad y la cultura nos llegue, porque es un bien seguro y sobre todo es un bien necesario para la humanidad, para ser mejores personas y mejor sociedad, ¿verdad? Sí, totalmente. Y además, con gente como tú, que lo vas diciendo y tienes este altavoz para que pueda llegar este eco que sueltas al aire, que vaya resonando, es muy importante. De verdad, siempre un placer. María Molins, un abrazo. Un abrazo muy grande, Estrella. Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy con la actriz María Molins, que como en otras ocasiones siempre nos contagia de la importancia de la educación y la cultura para ser felices. Así que cultura y a cuidarnos, mascarilla, distancia, higiene y muchísimo sentido común en estos días tan difíciles. Hasta aquí por hoy, gracias por escuchar. Estrella Fuertes, la clave del éxito.